Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico es un artículo de Sigmund Freud del año 1912 que forma parte de los escritos técnicos y en el cual Freud lo que hace es dejar sentadas las bases del método psicoanalítico. El artículo contiene 9 reglas técnicas. Lo que Freud llama consejos en realidad son reglas técnicas. Tengamos en cuenta que la palabra técnica, que proviene del vocablo tecné, significa el saber hacer acerca de alguna materia. En este caso, se trata del saber hacer acerca del método psicoanalítico. Un método psicoanalítico que es interpretativo, que se apoya en la atención parejamente flotante, que está regida por dos principios, el principio de neutralidad y el principio de abstinencia. Ahora, en cuanto a esas reglas, Freud destina las 6 primeras para lo que tiene que ver con la atención parejamente flotante y las últimas 3 las dedica a lo que es la asociación libre del paciente, que sería la contrapartida de la atención parejamente flotante del analista. A Freud le preguntaban cómo hacía para poder acordarse de lo que le contaban los pacientes, cómo hacía para retener en la memoria todos los datos que los pacientes le decían cuando hablaban en las sesiones. E incluso no solo eso, sino cómo hacía para no confundirse lo que le contaba un paciente con lo que le contaba el otro. Y entonces, bueno, le preguntaban si había alguna técnica auxiliar en la que él se apoyara para poder recordar todos estos datos en su memoria. La respuesta de Freud era que se trataba de no observar técnica auxiliar alguna. Fíjense qué interesante lo que dice él en la página 112 del tomo de Amor Ortu, cuando se refiere a la atención parejamente flotante, que va a ser la primera regla que él sugiere observar en la práctica psicoanalítica. Dice, uno debe alejar cualquier injerencia consciente sobre su capacidad de fijarse y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes. O, expresado esto en términos puramente técnicos, uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. ¿Qué quiere decir con esto Freud? Freud lo que plantea es que la manera de escuchar que debe tener el analista, la manera de escuchar al analizado, debe ser parejamente flotante, es decir, no debe jerarquizar a priori ningún elemento, ningún contenido del discurso, priorizar una parte del discurso por encima de otra. Esto no debe hacerlo a priori, porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos hablando en general con alguien, cuando nos habla, hacemos ese recorte, priorizamos, digamos, lo más importante de lo que nos está diciendo y descartamos el resto. Freud plantea que el analista justamente debe escuchar el contenido del discurso del paciente con la misma importancia todos los datos que menciona. Y que de lo que se trata es de hacer una suspensión tan completa como sea posible de todo lo que habitualmente focaliza la atención del analista, o sea, sus inclinaciones personales, sus prejuicios, sus supuestos teóricos, su ideología, sus creencias religiosas. Esto debe quedar en suspenso. Y de esa forma, lo que él plantea es que mediante esta suspensión, el analista puede conservar en su memoria una multitud de elementos aparentemente insignificantes, pero cuyas correlaciones se van a poner de manifiesto con posterioridad, se van a poner de manifiesto más tarde. De esa manera, entonces, lo que él plantea es que el analista deje funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen su atención. Bueno, esa recomendación es, como decíamos hace un ratito, la contrapartida de la regla de libre asociación que se le pide al paciente y tiene un fundamento teórico.
El fundamento teórico está basado en las estructuras inconscientes de las que él había hablado, de las que él venía teorizando, por las cuales él lo que planteaba es que esas estructuras inconscientes salen a la luz a través de múltiples deformaciones, que hace que elementos insignificantes en apariencia se oculten a menudo, que atrás de esos elementos en apariencia insignificantes se oculten a menudo los pensamientos inconscientes más importantes. ¿A qué se refiere con elementos insignificantes? Ese olvido, ese, ese fallido, o sea, ahí cuando quiso decir una palabra y dijo otra, un sueño, una secuencia de actos, de gestos que realice el paciente casi sin darse cuenta mientras habla de alguna situación en particular. Bueno, todas esas conductas que en otras circunstancias pasarían desapercibidas, lo que plantea Freud es que mediante la atención parejamente flotante no quedarían dejadas a un lado, no quedarían descartadas, sino que pasarían a tener la misma importancia que el resto del discurso. Al no descartarlas, eso le permitiría al analista poder hacer las conexiones necesarias para tomar contacto con esos contenidos inconscientes. Ahora, uno, planteado así, la cuestión sería que ahí donde hay un analista y un analizado, hay alguien que escucha, que es el analista, hay alguien que asocia libremente, que es el analizado, y la comunicación entre uno y otro estaría dada por una comunicación de inconsciente a inconsciente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo puede un analista dirigir su atención sin orientarla en función de sus propias motivaciones inconscientes? Y la respuesta está en que la ecuación personal del psicoanalista no solo es reducida por su análisis didáctico, sino que además debe ser apreciada y controlada por el autoanálisis de la contratransferencia, que es la supervisión. Esos dos espacios son los que permiten poner algo de acotamiento a esas motivaciones individuales, personales del analista, que es aquello con lo que en realidad tropieza como exigencia la regla de la atención parejamente flotante. Para sostener a esa atención parejamente flotante, Freud le agrega, además, que lo conveniente sería no tomar apuntes, no redactar protocolos, no completar planillas mientras se está escuchando a un paciente. Entonces dice, mientras uno toma apuntes o traza signos taquigráficos, forzosamente practica una dañina selección en el material y así fija un fragmento de su propia actividad espiritual que hallaría mejor empleo en la interpretación de lo escuchado. Hagan la prueba, intenten escuchar a alguien que está hablando y tomar nota. Ese tomar nota, lo que uno elige transcribir, ya es un recorte, ya es una jerarquización del contenido, ya tiene una motivación por la cual uno elige escribir eso y no otra cosa. Entonces, la sugerencia de Freud, que sabemos que en tanto sugerencia, él decía, tienen que ver con mi estilo de trabajo, pero si otro analista, porque tiene una personalidad diferente, pensara que estas no son sugerencias de las cuales se puede salir beneficiado, bueno, que también podría no seguirlas al pie de la letra o incluso proponer otras, siempre y cuando no vulneren la esencia misma del método psicoanalítico. En la regla número 3, lo que plantea es que puede ocurrir muchas veces que un caso
clínico despierte el interés de realizar una publicación científica. Entonces se pregunta si no sería conveniente en ese caso tomar apuntes de datos significativos, de fechas. Y él dice, cuando un caso clínico, digamos, resulta bien recibido por el auditorio que escucha sobre él, no es necesario abundar en muchos detalles ni poner todas las fechas, salvo que se trate obviamente de una fecha significativa en el contenido del material de ese paciente. En ese caso, si es significativa, por supuesto que habría que incluirla. Pero abundar en detalles, en realidad, él dice, no parece ser el camino para remediar la falta de evidencia que se descubre en las exposiciones analíticas. Con esto él está refiriéndose a aquellos que se oponen o que no reciben bien el método psicoanalítico y digamos, tanto en la época de Freud como quienes hoy en día plantearan no estar de acuerdo con el método psicoanalítico. Bueno, no por abundar en detalles se va a convencer a esas personas de la veracidad o de los aciertos de ese método psicoanalítico. Freud en realidad no es que desalienta la coincidencia de la investigación con el tratamiento, porque así si uno lo lee de esa forma suena confuso, sino que en realidad lo que desalienta es que se publique un caso mientras se está atendiendo al paciente. En realidad, la investigación y la asistencia o el tratamiento clínico son dos de los puntales que hacen crecer a la teoría psicoanalítica. Pero lo que él dice es, mientras el tratamiento de un caso no esté cerrado, no es bueno elaborarlo científicamente, componer su edificio, pretender colegir su marcha, establecer de tiempo en tiempo supuestos sobre su estado presente, como lo exigiría el interés científico. Entonces, lo que él plantea es, bueno, lo ideal es que se presente un caso clínico una vez que ese caso clínico ya está cerrado, ya, digamos, ya culminó, o la presentación clínica de un tratamiento anterior que ese paciente ha tenido con uno. Toda la presentación de un caso clínico tengan presentes que implica una elaboración del analista, de esa historia analítica y transferencial. Entonces, las sesiones que el analista recorta para hacer la exposición del caso están tamizadas por su propia escucha. Entonces, la coincidencia de la investigación en la dirección de un tratamiento, en principio, se contrapone porque si el objeto es la investigación, esta estará entorpeciendo la atención flotante. La quinta regla técnica que plantea Freud es el principio de neutralidad. Esta es una regla importante en donde Freud lo que parte, digamos, es de la comparación, propone la comparación, comparar al analista que tome como modelo al cirujano, dice que deja de lado todos sus afectos y aún su compasión humana y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única. ¿A qué se refiere en realidad con esto de dejar de lado las tendencias afectivas? Dice, abstenerse de incluir las tendencias afectivas en el tratamiento psicoanalítico, en la atención de un paciente, que no es lo mismo que no tener sentimientos. Y por esto de abstenerse de, es que en algunas oportunidades este principio se confundió con el principio de abstinencia, pero en realidad remite a dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, lo que Freud planteaba es que si el método psicoanalítico había dejado de usar la sugestión, había dejado atrás esa instancia en donde recurría a la sugestión con los pacientes, la neutralidad justamente implicaba ser neutral y pasaba a ser una de las cualidades que definían la función del analista.
ser neutral respecto a valores religiosos, a valores morales, sociales, políticos, pedagógicos e incluso terapéuticos, decía. O sea, tratar de no dirigir la cura en función de los propios ideales. De lo que se trata en la dirección de un análisis es que emerjan los ideales del analizante, no los del analista. Entonces el analista debe sustraerse a sus propios ideales e intereses para mantener la escucha. Recuerden que algo de esto planteaba cuando hablaba de la atención parejamente flotante. Y estamos diciendo que habíamos dicho que hasta la sexta regla, todas, cada una en su medida, apuntaban a sostener esa atención parejamente flotante. Entonces, Freud sostiene que en principio no es conveniente dar consejos o dar opiniones a un paciente, pero también entiende que esa situación requiere de una evaluación en cada momento, porque hay pacientes que demandan estos consejos, estas opiniones del analista, pacientes probablemente con un sostenimiento yoico un poco más endeble, con menos recursos psíquicos, y que por lo tanto requieren en algunos momentos del tratamiento de un sostén del analista. Ahora, el analista tiene que tener bien en claro cuando hace estas intervenciones desde dónde lo hace y desde dónde da esa respuesta. Deben ser respuestas que incumban a la historia de ese analizante, que tengan una significación especial en la vida de ese o en la historia de ese analizado. Entonces, ese principio de neutralidad implica sí o sí la presencia de un trabajo exhaustivo de análisis personal del analista, conocer los puntos ciegos. Lo no trabajado en su propio análisis son los puntos ciegos no escuchados por el analista. Entonces, se trata de que el analista no responda desde la propia subjetividad. Y esa es una exigencia muy alta para un analista. Por eso no se trata de que no tenga sentimientos, sino ser neutral para no empañar la escucha y para no obstaculizar la cura. La creatividad es necesaria, ya que la creatividad y el arte es un capital del analista, pero va a surgir en cada singularidad del vínculo con cada paciente, en cada situación particular. Les decía hace un ratito que principio de neutralidad era diferente del principio de abstinencia. El principio de abstinencia tiene una base, digamos, metapsicológica cuantitativa y tiene que ver con una frase que seguramente habrán escuchado, la fórmula que dice que el analista no tiene que responder a la demanda del paciente. ¿Por qué? Porque la investidura libidinal que se libera en el proceso de la cura permanecerá en ligazón al analista, a la transferencia con el analista, y va a estar dirigida hacia la búsqueda de las determinaciones inconscientes del padecimiento de ese analizado. Entonces, el sentido es que haya un montante libidinal siempre disponible, porque si no está disponible, entonces se dificultan las posibilidades para la cura. Este es el principio que hace al sostenimiento mismo del trabajo analítico. Y finalmente, la regla número 6, que decíamos es la que, digamos, hasta la sexta, la que tenía que ver con la atención parejamente flotante, en donde Freud le recomienda a los analistas que se analicen con otro analista y usa la metáfora de acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. Para esto, decíamos hace un ratito que la comunicación que se daba entre analista y analizado era una comunicación de inconsciente a inconsciente. Para eso, el analista debe tener trabajado su propio inconsciente, haber hecho la experiencia de análisis, o sea, que el descubrimiento del inconsciente sea un descubrimiento vivenciado en la experiencia de un análisis personal y no solamente una lectura teórica. El analista no debe comunicar sus propias experiencias. Acá ya Freud está, estos últimos 3 puntos están orientados a poder facilitar o a no interrumpir la asociación libre del paciente. ¿Qué pasa si
el analista le empieza a contar al analizado los problemas, las cosas que le pasan, si se pone como ejemplo, si cuando un paciente está contando un sufrimiento, el analista le dice, sí, vos sabés que a mí me pasó lo mismo y en realidad me pasó por tal cosa o lo resolví de tal forma. Seguramente la asociación libre del paciente se va a interrumpir. Entonces, ahí Freud en la página 117 dice que el analista debe ser transparente para el analizado. No debe ser, perdón, transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Si el analista cuenta acerca de su propia vida, de su historia, de sus experiencias, seguramente se va a volver muy interesante esto para el paciente y seguramente va a querer seguir escuchando más. Por efecto, además de la transferencia, va a tener curiosidad, pero se va a interrumpir su propia asociación libre. O va a sentir también, y también se va a interrumpir, pero puede sentir que su espacio está siendo ocupado por el relato del analista y que en realidad ahí ya no hay alguien que escuche, que sería lo acertado, porque se produce esto, se interrumpe la asociación libre y ya el analista deja de estar en esa posición de atención parejamente flotante. También dice, en el punto en la regla número 8, que debe abstenerse de una actuación educadora el analista. Dice, la ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. Y esto tiene que ver con el principio de neutralidad que mencionábamos recién. Los intereses, las ambiciones, las motivaciones tienen que ser las del paciente. No podemos imponerle a un paciente las propias, ni orientarlo por pensar que eso sería lo mejor, ni decirle qué es lo que tiene que hacer. Hay que acompañar en todo caso al descubrimiento por parte del paciente de sus propios intereses y de sus propias motivaciones. Y finalmente, con esto él cierra el artículo, la regla número 9 plantea no requerir la colaboración intelectual del analizado. Él se pregunta, ¿en qué momento es conveniente requerirle esa colaboración al analizado? Y él dice, ni en virtud de una actividad mental como la reflexión, ni de un esfuerzo de atención y de voluntad, se resolverán los enigmas de la neurosis. Con esto Freud lo que quiere decir es que el estudio, la lectura de la teoría psicoanalítica y el análisis, si bien se complementan, son dos caminos diferentes. Y no por saber de la teoría, no por estudiar de la teoría, que sería esta colaboración intelectual que está por lo menos analizando si es pertinente o no, no por tener esa lectura se resuelven, ni se levanta la represión, ni se resuelven las resistencias que surgen en un tratamiento. Con lo cual, digamos, si no sería como tener la fantasía de que los psicólogos, los analistas, en los análisis personales no atravesaríamos estas mismas vicisitudes. Entonces, con esa última sugerencia, con esa última regla, él cierra el artículo de consejos al médico. Espero que les haya sido de utilidad y nos seguimos viendo en otros videos.